Muy buenos días, queridos estudiantes. Es un gusto tenerlos en esta clase. Yo soy la profesora Victoria. En esta clase vamos a hacer una revisión del tema anterior que estábamos viendo, que era el presente simple, puesto que nos hizo falta una estructura más para revisar, que era el question form, la forma de pregunta. En la forma de pregunta del presente simple, como estábamos viendo anteriormente en el otro video, nosotros lo tenemos así. Recordemos que aquí vamos a tener cuatro sujetos que el verbo no se va a conjugar. ¿Quiénes eran esos cuatro sujetos? Correcto, eran I, you, we y they. Los tres sujetos que siempre vamos a conjugar se van a conocer como el she, he, el it. Adicional, en la manera negativa, recordemos que teníamos lo que es el don't y el doesn't. Ahora, en la manera de pregunta viene siendo de esta forma. Acá vamos a tener lo que es los famosos auxiliares do y does. Para muchos estudiantes me dicen, uy, profe, es que eso no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. Estas palabras vamos a colocarlos dependiendo de quién sea el sujeto. El, la palabra acá, que es el do, va a pertenecer para lo que es el sujeto I, you, we y they. I, you, we y they. El do siempre para estos sujetos. Luego va el sujeto que le corresponde, que sería uno de estos cuatro, y el verbo va a ser normal. No se va a conjugar. Por ejemplo, do you swim? Tú nadas. Do es el auxiliar. You sería el sujeto. Swim sería el verbo. Do you swim? ¿Cómo lo contestamos correctamente? Yes, I do. Sí, sí lo hago. No, I don't. No, no lo hago. Aquí igual. Do we study? Estudiamos. Do we study? Yes, we do. No, we don't. El does, y vean que se pronuncia así, no es does, es does. El does va a pertenecerle a los sujetos she, he, and it. Para hacer la pregunta correctamente vamos a ocupar lo que es does, luego el sujeto, que en este caso serían estos sujetos, y el verbo normal. Por ejemplo, does she sing? Does she sing? Yes, she does. No, she doesn't. Does he cook? Yes, he does. No, he doesn't. Vean que aquí nosotros estamos contestando casi igual que lo vimos de la manera negativa y lo estamos viendo de esta manera. Ven que las formas de pregunta podemos añadirles otras cosas más que vienen siendo las WH questions. Adicional que nosotros vamos teniendo lo que es el presente simple, nosotros también lo vamos a ver con el uso de los adverbios de frecuencia. Exactamente, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Estas palabras lo que me permiten es decir cada cuánto yo hago una acción. De hecho, estas palabras están muy relacionadas con el tema que vimos del presente simple en su forma positiva, negativa y de pregunta. Entonces, ¿qué son exactamente these questions? Muy bien. Los adverbios de frecuencia, como acabo de mencionar, nos van a decir exactamente cuando yo hago una acción. Por ejemplo, hay acciones que ustedes siempre hacen. Hay acciones que ustedes raramente hagan. Hay acciones que a veces hacen o acciones que nunca hacen. Vamos a utilizar lo que son estas palabras. Tenemos el primero que es always. Y así se pronuncia, repitan conmigo, always. Always viene siendo para las acciones que nosotros siempre hacemos. Por ejemplo, I always wake up at 6 o'clock. Siempre me despierto a las 8. Perdón, siempre me despierto a las 6. My pleasure. Okay, my apologies. Siguiente tenemos lo que es usually, usualmente. Usually, that's the pronunciation. Por ejemplo, I usually come home after work. Usualmente vengo a la casa o vengo, in this case, my home, después del trabajo. Luego tenemos esta otra palabra que es normally. Repitan conmigo, normally. O la otra, generally. Generally. Normalmente, generalmente. Por ejemplo, I normally swim after school. Yo normalmente nado después de la escuela. The next, tenemos la siguiente que es often. And the next one, frequently. Frequently. Frecuentemente. For example,
I often spend Christmas with friends. Tenemos el siguiente que es sometimes. A veces. Sometimes. Por ejemplo, I sometimes play tennis on the weekends. Yo a veces juego tenis los fines de semana. Luego tenemos esta otra palabra que es occasionally. Occasionally. Ocasionalmente. Por ejemplo, I occasionally eat Vietnamese food. Yo ocasionalmente como comida vietnamita. Very good. La siguiente tenemos que es seldom o esta otra palabra que es rarely. ¿Cómo, profe? Ajá. Rarely. Seldom, rarely. Ambas significan raramente. Algo que no solemos hacer muy frecuente. Por ejemplo, I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. Y por último tenemos el que es never, nunca. Por ejemplo, I never listen to rock music. Nunca escucho música de rock. Estas palabras siempre ustedes las van a utilizar como complemento a su rutina. Y como pueden ver en estas oraciones, las palabras siempre van a ir en el medio de ¿qué? El sujeto y el verbo. A excepción de sometimes. Sometimes es el único adverbio de frecuencia que ustedes pueden colocar al principio de la oración. Es como que yo diga, I sometimes go to the gym. A que yo diga, sometimes I go to the gym. Ambas estarían gramaticalmente correctas, pero el resto sí tienen que cumplir que estén en el medio de la oración. Siempre recuerden, en el medio del sujeto y el verbo. Very good, students. Y acá vamos a tener este tema que va a ser el present continuous, el presente continuo. Exactamente para qué yo utilizo el present continuous. Ok, the present continuous are for the actions that I am doing specifically right now. Va a ser para las acciones que yo estoy haciendo en este momento. A diferencia del presente simple, que es para la rutina, el present continuous siempre lo vamos a enfatizar para este momento, lo que estoy haciendo en este instante. ¿Cómo viene siendo lo que son las oraciones? Van siendo muy fáciles, porque aquí lo que vamos a colocar es un sujeto, cualquier sujeto, el verbo to be que le corresponde y por último el ing. Este es el verbo que al final va a llevar ing. Vean un ejemplo. I am studying at CCI. Estoy estudiando en el Centro Cultural de Idiomas. You are working in Amazon. Tú estás trabajando en Amazon. She is listening to you. Ella te está escuchando. He is cooking dinner. Él está cocinando la cena. It is barking a lot. Está ladrando mucho, o sea, el perro. We are talking about the environment. Estamos hablando sobre el ambiente. They are watching TV. Ellos están viendo televisión. Y exactamente cómo sería su manera negativa. Es bastante fácil también. En su manera negativa, lo único que nosotros tenemos que hacer es colocar el verbo to be negativo. And that's it. Por ejemplo, colocamos un sujeto, cualquier sujeto, el verbo to be en la manera negativa, am not, is not, or isn't, are not, or aren't. Y el verbo con ing. Por ejemplo, I am not listening to music. You are not paying attention. Falso porque sí están prestando atención. She isn't working right now. Ella no está trabajando en este momento. He is not baking some cookies. Él no está horneando unas galletas. The computer is receiving your emails. We aren't texting in our phones. They are not looking for something. Como pueden ver, es básicamente las acciones que no estoy haciendo en este momento. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, por haber estado en esta clase. Por favor, síganos para la siguiente. Nos vemos en la próxima.